viernes y como cada viernes nosotros tenemos nuestra columna de visión mundial de la mano de nuestro analista internacional Tadeo Castiglione y le damos la bienvenida a su columna A Quien No La Ven. Hola Tadeo querido, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, muy buen viernes, al fin viernes. Un saludo para ti, Bruno, y para toda nuestra querida audiencia. Al fin viernes, ¿no? ¿Cuántos que esperamos el viernes? Y después el fin de semana se pasa así, ¿no? ¡Tac! Pasa de un momento a otro, ¿no? No nos da tiempo absolutamente a nada. Es pasajero como el viento, pero bueno, se disfruta como se puede. Totalmente. Bueno, Tadeo, por acá las preocupaciones en nuestro aburrido país nada tiene que ver con lo que va pasando en otras partes del mundo, ¿no? Tenemos nosotros para hoy dos ejes. Mira, te invito a que arranquemos por, me parece el más candente, podemos decir, ¿no? Que está dando vueltas la información por infinidad de portales y diarios y que tiene que ver con lo que está pasando en el Líbano, en el Medio Oriente. Ya el viernes pasado habíamos hecho un anticipo de este conflicto que se viene desatando en Medio Oriente. Bueno, la semana nos dio una noticia realmente sorprendente, ¿no? Bien, claramente es así. Lo que está en la boca de todos es lo que ha sucedido en el Líbano luego de este ataque de Israel. Entonces, claramente la situación en Medio Oriente, en el Asia Occidental, sigue generando acontecimientos de manera continua. No son los mejores acontecimientos que todos quisiéramos cuando se habla de guerras, de ataques, de idas y vueltas, pero así es la situación internacional y más en estas regiones tan convulsas y tan conflictivas. Y bueno, claramente lo que ocurrió los días martes y miércoles de esta semana con el estallido de los Vipers, los estallidos de diferentes elementos de comunicación en el Líbano, que dañaron tanto a milicianos del Hezbollah como también a personal civil. Fue un acto que verdaderamente sorprendió al mundo. Nadie esperaba algo de ese tenor en medio de toda esta escalada, y bueno, esto lógicamente deja mucha tela que cortar y aumenta la tensión en lo que nosotros solemos llamar, cuando pasan estas cosas, que ya se escuchan los tambores de guerra. Ahora, Tadeo, lo llamativo de esto primero es la modalidad, ¿no? Una cuestión a distancia porque estallaron todos de manera simultánea. Primero con eso. Y después los artefactos utilizados son artefactos que, lo hablábamos ayer también con Marcos, ¿no? Son artefactos que ya no se usan hace mucho tiempo, si bien son de comunicación, ya hace años que no se utilizan como si los celulares u otros dispositivos. Hay una investigación en curso detrás de esto, se habla de que está la inteligencia israelí involucrada en esto, pero si uno se pone a pensar, es un desarrollo que lleva, no sé, me atrevo a decir varios años, ¿no? De pensarlo para poder ejecutarlo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y sobre todo esto, teniendo en cuenta, y vuelvo a insistir, estas tecnologías casi obsoletas que utiliza Hezbollah para comunicarse. Bien, es interesante porque estamos hablando de un mercado, el de los Vipers, que mueve 1.500 millones de dólares al año. Ah, mirá, yo pensé que estaban casi muertos. Importante. No. En muchas regiones del Asia, los Vipers siguen siendo máxima comunicación porque permite una seguridad que es importante, que hay que recalcar, que son comunicaciones por ondas radiales. Claro. Entonces no se pueden interferir. Quien tenga la dirección de uno hacia el otro puede comunicarse sin problema. No dependes de buena conexión, de día de tormentas y corte de luz, lo que suceda, sigue funcionando. Entonces, en ese entorno, en entornos que vamos a decir zonas montañosas, zonas aisladas, siguen siendo muy utilizados en toda la región de Asia en línea general. Es utilizado como señales de emergencias, para rescates, para señales con los bomberos y demás. Entonces estamos hablando de un artefacto que es muy utilizado y que incluso lo que sucedió con este ataque, que los últimos informes están hablando que Israel, el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, ya llevaba más de 15 años diseñando empresas fantasmas para hacer de pantalla para llegar con estos elementos ya manipulados al Hezbollah. Lo habría logrado en los últimos 2 años, según los informes.
lo que es comprar los artefactos de Taiwán, modificarlos en suelo europeo y luego revendérselo al Hezbollah. Lógicamente es Ah, una operación de inteligencia muy amplia. sí, Se le agrega un componente explosivo de alta graduación que se llama PENT, y esto también con algún dispositivo para que a través de remotamente se pueda hacer el estallido. ¿A qué nos referimos con lo que pasó en el Líbano? No estamos hablando de 4.000 o 5.000 heridos combatientes del Hezbollah, sino que todos los componentes que llegaron al Líbano en ese cargamento, todos venían manipulados y son artefactos de venta libre, porque estábamos hablando que son muy utilizados por la población en línea general. Entonces, de los 4.000 heridos, 3.500 responden a civiles, civiles que absolutamente nada tienen que ver con el conflicto actual. claro. Yo creo que es necesario siempre hacer un ejercicio de imaginación. Imaginemos que hubiera sido la historia al revés, que el Hezbollah hubiera puesto 5.000 dispositivos explosivos de uso civil en Israel. Creo Claro. que todos estarían con una banderita de Israel, abrieran manifestaciones Sí. a favor de Israel y todos diríamos, qué barbaridad este ataque terrorista, qué bárbaros que son, porque acá no se respeta ningún tipo de derecho internacional, se explotó indiscriminadamente explosivos. Esto es un acto de guerra, un acto terrorista, y que no representa en absoluto nada con un juego, vamos a decir, limpio, incluso en los escenarios bélicos, según las convenciones internacionales. Entonces, es una situación muy preocupante, deja más oscuros que claros, y estamos hablando de un acto deliberado. Acá no es de casualidad que explotaron o que alguien cometió un error. Acá hubo una predisposición absoluta a llevar a cabo este ataque con el objetivo de desmoralizar a la población, de generar el terror, de generar el caos. Y bueno, es un hecho que es bastante preocupante y aumenta toda la tensión lógica en la región. Me parece que es un punto súper importante el que mencionás vos, ¿no? Esta doble vara, ¿no? Que tenemos, lo tenemos internamente, ¿no? En el país siempre hay determinadas cosas que suceden, se miden con una vara, una cosa, pero con la otra vara se mide otra. Acá internacionalmente sucede lo mismo, ¿no? Coincido plenamente en esto que qué hubiese pasado si hubiese sido a la inversa, ¿no? Y estaríamos hablando de masacre, de un nuevo holocausto y tantas cosas, ¿no? Y de repente, cuando sucede en otro lugar, y bueno, son terroristas, ¿no? Le faltaba tener el turbante y ya está, ¿no? Se lo merecían. Sí. En esto No, y un punto más, querido Bruno, disculpa que te interrumpa, Sí, que es sumamente interesante analizarlo también desde esta perspectiva. Estamos hablando del Líbano, no estamos hablando de, no sé, Afganistán o algo parecido. El Líbano era claro. reconocida como la perla del Mediterráneo, con las mejores playas, las mejores regiones y demás. Es decir, este ataque no tiene ningún sentido, no tiene ninguna práctica. Y bueno, entramos otra vez a ese juego de la hipocresía de quién es quién en medio de un ambiente bastante tenso. Tadeo, la situación cómo continúa, ¿no? Porque el gobierno de los Estados Unidos no salió a respaldar ni a Israel ni tampoco a emitir un comunicado oficial, ¿no? Que diera cuenta justamente de lo que aconteció. Hay investigaciones en curso para saber, hay alguna respuesta que va a haber por parte del Líbano. ¿Qué se espera tras este ataque simultáneo que se dio? Es bastante interesante porque rápidamente Estados Unidos se despegó de cualquier elemento de intervención y a la misma vez ha dicho que no apoya ninguna ofensiva de Israel en el Líbano. Es interesante porque un día antes de estos ataques el comando israelí anuncia que va a comenzar operaciones ofensivas, no defensivas, ofensivas en toda la región del sur del Líbano. Y desde ese mismo día, desde el lunes, ya empezaban con operaciones de ataque aéreo y demás, por lo cual en toda esta semana Israel ha estado atacando el Líbano. La historia entre Israel y el Líbano es bastante convulsa. En el año 82, mientras nosotros estábamos en la guerra de Malvinas, Israel invadió y tomó todo el sur del Líbano, se mantuvo en una guerra abierta contra el Líbano hasta el año 2000, con la retirada total de Israel del sur del Líbano. Y luego en el 2006 Israel intenta nuevamente invadir el Líbano, en lo cual en un mes
fue derrotado el ejército israelí. Entonces no es una tensión nueva, no es una guerra nueva, es parte de esta continua campaña de desestabilización que se lleva a cabo en contra de todos los países vecinos de Israel. Observemos que todos los países vecinos de Israel están con problemas políticos, problemas económicos y problemas militares o étnicos internos, incentivados también por el mismo Israel para mantenerse, entre comillas, a salvo en medio de la región. Entonces, ¿qué se puede esperar? Bueno, ayer el discurso del líder de Hezbollah fue de que se va a dar una respuesta, pero que la respuesta va a ser cuando ellos quieran, no hay que entrar en el juego del enemigo, fueron las palabras del líder de Hezbollah, comprendiendo también lo siguiente: el derrumbe del PBI de Israel desde el año pasado a este, debido a su campaña en Gaza, es del 30% del PBI. Es severo. Se han cerrado más de 50.000 empresas en Israel. Más de 1 millón de colonos israelíes han abandonado el país. Entonces, a larga escala, esta guerra de desgaste que se ha propuesto Gaza, Hezbollah y muchos otros países en contra de Israel, le está dando grandes beneficios y este atentado terrorista organizado con mucho esfuerzo durante muchos años demuestra también la desesperación. No estamos hablando de un ataque perfecto y bien coordinado como muchos lo han querido hacer pasar, sino que denota una clara desesperación en un ambiente en los cuales la situación ya no aguanta mucho más, al menos interna dentro de Israel, que como analizamos también hay protestas y ya la situación no se aguanta más. Claro, iba a pensar si esto no es también una manera de distraer, ¿no? Porque fue justo en un momento en el que la opinión pública, hay muchas marchas también en Israel en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu. Entonces, yo por ahí pensaba también, ¿no? Mi cabeza me lleva hacia ese lugar, de decir, che, ¿no será esta una maniobra distractiva para tantas protestas que se están dando, ¿no? En contra del gobierno. Y bueno, de estas personas se puede esperar cualquier cosa, como habíamos analizado en varias ocasiones, que el objetivo final siempre es mantenerse en el poder. Y un detalle yo quisiera mencionar, al menos brevemente, querido Bruno, respecto a el Líbano y su composición política, porque es sumamente interesante, porque todos los países en la región, en casi todos, son países multiétnicos, multiculturales, y con una libertad religiosa muy importante, por lo cual guiño guiño hay que tener ojo con estas cuestiones. En el Líbano la distribución política indica que el presidente del país tiene que ser de una rama que se llama maronitas, que es una rama del cristianismo, el primer ministro tiene que ser musulmán sunita, y el jefe del parlamento tiene que ser musulmán chiita. De esta manera todo el poder del país está distribuido para que el país se mantenga en paz y en orden, como así se ha mantenido históricamente. Y luego los porcentajes de los escaños en el Congreso son según las diferentes etnias, según las diferentes composiciones del país. Entonces estamos hablando de un país funcional, un país que no es un estado fallido, y que en medio de esto Israel busca provocar nuevamente una guerra, una invasión, que tiene que ver también con llamar la atención a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, para que intervengan directamente en la región y de alguna manera salvarle las papas en medio de toda la situación sumamente tensa y complicada, en las cuales no han dado pie con bola, como solemos decir, para obtener buenos resultados en cualquiera de los ámbitos, incluso en militar, que ya estamos por llegar a un año de guerra en Gaza, y Israel no ha podido cumplir ninguno de sus objetivos. Muy bien, bueno, conflictos en el Medio Oriente, conflictos también que ya lo hemos repasado en más de una oportunidad, que viene aconteciendo justamente en Rusia con Ucrania, y hay también una cuestión internacional que comienza a darse en la cuestión de la expresión, ¿no? La libertad de expresión, pero sobre todo en contra de, hay como una especie de campaña, ¿no? En contra de una cuestión rusa, ¿no? Me atrevo a decir hasta la cultura rusa. ¿Qué está sucediendo con respecto a eso, Tadeo? Es el clásico fantasma soviético, es como el fantasma de la B, pero en versión geopolítica. A veces hay que explicarlo así, no queda otra.
¿Qué estamos hablando? Aconteció también esta semana el que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, junto con la OFAC, que es la de los activos extranjeros en Estados Unidos, y la Fiscalía General de Estados Unidos, acusó a medios rusos de estar detrás de una campaña internacional de desestabilización a nivel global. Es como el agente 0086, Sí. caos, lo recordemos del otro lado, bueno, Sí. ese caos son los medios rusos en la actualidad, y se llevó a cabo una serie de sanciones internacionales en contra de medios alternativos rusos a nivel internacional. ¿Cuáles son las acusaciones? Las primeras acusaciones son de intervención en las elecciones de Estados Unidos a favor de un candidato, según se dice, dígase Donald Trump. Mismas acusaciones que vienen desde el año 2016 cuando ganó Trump y que jamás se logró comprobar nada. Además de esto, se habla de espionaje, que los medios rusos son utilizados para campañas de espionaje y recolección de información, de ciberataques, que los medios rusos son causantes de ciberataque a nivel global, y que también llevan a cabo diferentes campañas de desinformación que han permitido que países no envíen ayuda militar a Ucrania. Y ese fue el punto más llamativo, porque se le acusa que un medio de comunicación que está bloqueado, por ejemplo, en toda la Unión Europea, uno no puede ingresar al canal de RT o a Sputnik o a cualquiera de los medios rusos, se lo acusa de que ellos son causantes de que los países no envíen armas a Ucrania, cuando en realidad son decisiones internas de los países en los cuales incluso el derecho internacional prohíbe involucrarse en conflictos armados en otras puntas del mundo. Bueno, todo esto enmarcado, y hay que ponerlo todo entre comillas porque los medios de comunicación no llevan a cabo estas tareas, lo que hacen es nada más que presionar aún más a que se lleven sanciones económicas, a que haya un bloqueo informativo contra cualquier información que provengan de medios que quieran contar lo que sucede del otro lado del muro, que lo que sucede con incluso análisis y personas en el lugar de los hechos. Y de esta manera se trata de dejar a las personas ciegas, sordas y mudas para que no entiendan absolutamente nada del panorama internacional y de otras realidades. Es interesante esto porque luego de las aplicaciones de sanciones económicas contra estos medios, también las redes sociales, por ejemplo Meta, dígase Facebook, Instagram, Todo, sí. WhatsApp y demás, Sí. decidieron bloquear en todas sus redes a todos los medios rusos y a cualquiera que diga trabajador de medios rusos y demás. Bueno, sus cuentas han sido bloqueadas. Una política que ya es repetitiva, pero que ahora nuevamente se da y ahora abiertamente, para combatir en contra de la desinformación. Bueno, creo que la desinformación no se combate con censura, sino con mostrar la realidad y los hechos tal cuales son. Y cualquier acusación que se haga siempre tiene que ser respaldada con pruebas y no únicamente con palabras. Lamentablemente la Fiscalía de Estados Unidos presentó acusaciones con palabras y no con pruebas. La verdad que no deja de sorprender, ¿no? Porque es un país tan grande, ¿no? Un semejante monstruo como lo es Rusia, con toda la tecnología, con todas las características que tiene, sigue siendo como, ¿no? el malo de la película constantemente. Ayer lo hablábamos y decíamos, yo no recuerdo, ahí me vas a ayudar, Mar, con esto, ¿cómo se llamaba? ¿Qué Rocky era el que participaba Rocky contra El 3, la 3. Rocky 3, ¿no? Bueno, el ruso siempre son los malos, ¿no? No, la 4, porque... Y sí, bueno, la 4. lamentablemente así se configura la situación, cuando en realidad cualquiera que haya tenido la oportunidad de conocer a unas personas rusas o de tratar de explorar un poco más el mundo se dará cuenta de que no hay muchas diferencias entre los rusos y, por ejemplo, los latinos, más allá de las culturales y demás. Son gente muy abiertas, muy amables y es una cultura sumamente rica, pero... ¿por qué? Y creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿por qué se trata de crear, vamos a decirlo, todo este manto de preocupación en torno a Rusia? Pues bueno, Rusia representa, lo que vamos a decirlo de alguna u otra manera, un sistema de comunidad organizada, en los cuales
el eje principal de la sociedad es la familia, el eje principal de la sociedad son las personas, mientras otros sistemas ponen el eje central en el individualismo, en el monetarismo, en el capital, en el sálvese el que pueda, en la ley de la selva. Pues bueno, otras sociedades, Rusia, China, muy culturales, muy comunitarias de ayudarse entre ellos, representan lógicamente una grave amenaza para un sistema prediseñado en el cual no importa el prójimo y lo único que importa es mi propio bienestar. Creo que ese es el punto principal de por qué se trata de crear, en el caso de Rusia, toda esta, vamos a decir, gama de dudas de que si hay un ruso es un espía, claro. de que quieren dominar el mundo y tantas otras cosas, cuando en realidad todos los que tenemos teléfonos celulares, ya lo dijo Meta, de que toda la información es compartida con los servicios de seguridad, no hay absolutamente ninguna garantía de que lo que estemos hablando no vaya a parar en ciertas manos del gobierno, y etcétera, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la verdadera manipulación? ¿Cuál es la verdadera censura? ¿Cuáles son los que realmente utilizan la información para sus propios privilegios? Es un tema a discutir ampliamente. Pero esta manera de censurar directamente, sin presentar evidencias y de decir este bueno, este malo, este bueno, este malo, es, además de arcaica, demuestra poca efectividad en un mundo ya interconectado, en los cuales Súper, claro. lógicamente cuando uno censura algo, pues hace que la atención se ponga sobre lo censurado. Totalmente. Y seguramente el efecto boomerang va a ser totalmente contrario a lo que se busca. Bueno. Y como siempre hemos dicho, Bruno, nuestro compromiso es con la verdad. Hay que leer todas las fuentes. Uno como analista tiene que leer absolutamente todas las fuentes. Uno se levanta por la mañana, diarios de Estados Unidos, de aquí, de allá, en los cuales uno va armando los rompecabezas, y creo que es una medida necesaria que todos tenemos que hacer. Ahora, si nos cortan este armado de rompecabezas de información y únicamente tenemos la información vertida, De dada un solo de lado. que Claro. además son financiados, además servicios de inteligencia comprobables, porque son organismos que, y muchas de estas medios de comunicación, CNN, Fox News y demás, tienen una clara tendencia política, ideológica, pues tarde o temprano nuestros análisis no van a ser nuestros análisis y nuestros pensamientos no van a ser nuestro pensamiento, sino lo que nos han estado inculcando. Por lo cual es sumamente llamativo este ataque en contra de medios alternativos de comunicación. Y una acusación extra, que fue la que hizo la Fiscalía de Estados Unidos, que creo que no hay que ignorar, que fue de que Russia Today, RT, es el responsable de la desestabilización del gobierno de Argentina. Y esa acusación creo que no es menor y es bastante llamativa, porque creo que no es necesario desestabilizar al gobierno de Argentina porque se está desestabilizando solo. Completamente. En esto iba a sumarle una declaración que vi hace poquito de el candidato a vicepresidente de Kamala Harris, que hablaba de esto también, ¿no? Como, me parece que estas determinadas empresas son las encargadas de la libertad de expresión. Y decís, bueno, a ver, ¿y quién tiene justamente qué es bueno, qué es malo, qué es libre y qué no, qué información es verdadera y qué no, ¿no? Pareciera que hay alguien o algunos que están detrás de monopolizar justamente la información y decir que tener ellos, ¿no?, la verdad revelada. Pareciera que es así. Claramente, incluso lo vimos con la detención del cofundador de Telegram, de esta red social que no comparte información con los gobiernos, que fue detenido en Francia y obligado a que firme los papeles para que Francia pueda obtener información a través de su red social. O sea, imaginémonos ese nivel de desfachatez actual. Si se lo aplicaron en contra de una de las principales redes sociales del mundo, como es Telegram, con más de 1.000 millones de usuarios, pues ¿qué se esperará con cualquier otro que quiera asomar la cabeza con algún comentario que tal vez no es bien recibido? Totalmente. Entonces, es
momento bastante interesante, acontecimientos bastante interesantes, y que demuestra también que tal vez algunos pequeños trabajos que se han hecho a nivel internacional están dando más repercusión de lo que realmente se cree, y que le están haciendo mella verdaderamente al sistema en su conjunto, por lo cual hay que seguir atentamente a todos estos, y hay que recalcar que no fue Russia Today, no fue RT, ni siquiera fue espías rusos lo que hicieron, por ejemplo, un asado festejando que se bloqueó el aumento a los jubilados, por lo cual creo que si lo tomamos a nivel local hay que darnos cuenta de ciertas circunstancias también, de que no nos empiecen a agitar el fantasma ruso para tapar también los problemas y los errores locales. Muy, muy, muy bueno ese análisis. Hay que abrir los ojos. Estamos ante una situación compleja donde la información se desvirtúa, pero pareciera que también hay quienes están interesados en monopolizar esa información, y por eso nosotros abrimos este espacio para pensar un poquito más, mirar un poquito más allá y ver el lado reverso de la trama para ver qué está pasando. Tadeo, como siempre, el agradecimiento por tu tiempo y por brindarnos claridad en tiempos donde, bueno, la desinformación parece ser que es el punto de muchos. Perfecto, muchísimas gracias como siempre, querido Bruno. Excelente viernes para ti, para toda nuestra querida audiencia, y bueno, seguiremos hacia adelante. Un fuerte abrazo. Abrazo grande, buen fin de semana, Tadeo. Y así pasaba Tadeo Castiglione en la columna de Visión Mundial, esta columna donde nos dedicamos a hablar de lo que va pasando en el mundo, conociendo qué va aconteciendo en el mundo desde la mirada de alguien que realmente sabe, que tiene un montón de contenido y nos permite conocer esto, ¿no? Qué miedo. Qué miedo, boludo, yo pienso lo único que, mismo. bueno,